Hola Karina, ¿cómo estáis? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por lo menos al oírte a vos ya comienzo a ser feliz. Bueno, yo comencé explicando un poco lo que es estas escalas de actitudes, pero antes de hablar de las escalas, comencé explicándoles ¿cómo se dice? Lo que es la actitud, que tiene es una disposición que tiene tres componentes. Un componente cognitivo, que son las cosas que creemos acerca de los objetos, ya sea conocimiento seguro o creencia simplemente. Componente afectivo, que es que nos agrada o desagrada, que es lindo, feo, agradable, desagradable para nosotros, etcétera. Entonces, por eso, y un componente conductual que es la reacción. A veces no hacer nada, o sea, no es a veces decidimos no hacer nada con respecto, si es, no sé, medio dudo, no le entiendo bien a eso que me están mostrando, pero me callo nomás, no voy a hacer nada ni decir nada. Ese fue el componente de creencia cognitivo. No me es claro, entonces es afectivo, y conductual, no hice nada, me callé. O sea, que el no hacer nada también es una respuesta, es algo conductual, ¿sí? Entonces, empezando por, las diapositivas son prácticamente resumen de todo el capítulo. El capítulo es el capítulo 14 del libro de investigación social de Ezequiel Ander, que ya le hemos alzado. Y el 14 habla de las escalas de medición de actitudes y opiniones, ¿sí? Em, en los Bueno, acá dice que habla, bueno, vamos primero a la definición. La escala de actitudes consiste en pedir a la persona que señale dentro de una serie graduada de ítems aquello que acepta o prefiere. Las escalas presentan características que les son propias derivadas del hecho de que representan continuos bipolares. Es decir, es una serie graduada de ítems, o sea, de más superficial a más profundo sería la cosa. ¿Y por qué dice continuos bipolares? Porque en cada punta está agrado o desagrado. En la primera punta, agrado. En la última punta, desagrado. Y en el medio, graduaciones que indican el grado de agrado o desagrado, o de acuerdo o desacuerdo. Ustedes ya les habrán aplicado varias veces estas cosas, ¿verdad? De escala de actitudes. Usted piensa que debe hacerse tal cosa. 1, desacuerdo. 2, bastante desacuerdo. 3, ni me va ni me viene. 4, en desacuerdo, en acuerdo. 5, acuerdo total, por ejemplo. Entonces, es una serie graduada de ítems en donde son continuos bipolares, ¿sí? La escala de actitudes, que es ahora, la definición de actitud. Yo me adelanté a esto. La actitud es la tendencia a la acción adquirida en el ámbito que se vive y deriva de la experiencia personal y factores especiales a veces muy complejos. El término actitud designa un estado de disposición psicológica adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que incita a la persona a reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. ¿Sí? O sea que la actitud es un estado de disposición psicológica porque es interna de la persona, adquirida porque no es que la traemos con nosotros, sino vamos adquiriendo nuestro contacto con el mundo, en nuestra etapa de desarrollo, y organizada a través de la propia experiencia, porque según cómo yo percibo, cómo yo tengo alguna experiencia sobre eso, organizo mis conocimientos o mis actitudes.
y dice que incita a la persona a reaccionar de una manera característica. ¿Para qué lo que le dijiste así? Ya sabes que ella se va a enojar si le decía así. O sea, la manera de responder ya es característica frente a determinadas personas, objetos, situaciones. Cuando hay gente que, por ejemplo, cuando le aprietan por algo, le aprietan en el sentido de, bueno, decime pues, respondeme pues, por ejemplo, la aprieta. Y entonces ahí menos la persona responde. Se calla porque dice, ¿por qué esta me va a querer mandar? Cosas así es lo que ocurre en su mente, ¿verdad? Entonces, si vos querés convencerla a esa persona, tenés que entrar por otro camino. ¿Se entiende? La opinión, que es el otro tema que veremos en estas escalas, o sea, una escala de opinión es totalmente diferente a una escala de actitudes, porque las actitudes son más permanentes, no son totalmente inamovibles, se pueden cambiar las actitudes, pero son más permanentes en el sentido de que se ha formado en más tiempo. Tanto que a veces, o sea, a veces se hace cierto el refrán que dice, árbol que crece torcido, nadie lo endereza, porque ya formó esa reacción, ya formó esa actitud con respecto a tales o cuales cosas, objetos o personas, que ya no cambia de actitud fácilmente. En cambio de opinión, sí, porque la opinión es una posición mental consciente. O sea, yo pienso que las cosas tienen que hacerse así, porque yo soy consciente de que ese es el mejor camino. Manifiesta, o sea, que uno dice sobre algo o alguien. La opinión puede ser expresada verbalmente y ser motivo de discusión. La persona que hizo ¿cómo se dice? Esta diapositiva se había enojado con los acentos, parece, ¿verdad? En algunos casos le falta y la máquina señala. Entonces, ahí, para como dice ahí, no hay, bueno, decía en otra parte que dije antes, que hay dos formas de conocer las actitudes de las personas. La una es viendo cómo reaccionan las personas ante cada situación. Y entonces ahí se ve, entonces ahí se anota. Entonces así, la persona A reaccionó de tal forma y se va anotando. Y se puede hacer un estudio, pero es muy difícil llegar a conclusiones porque tendríamos que tener una muestra muy representativa. Y eso no es tan fácil. Entonces lo que se hace es medir indirectamente las actitudes hacia los diferentes temas, persona, objetos, situaciones, a través de frases. Frases que, como dice en la definición, eh, eh, es una serie graduada de ítems. Y a la persona que señale dentro de una serie graduada de ítems aquello que acepta o prefiere. En cierto modo, las escalas de actitudes constituyen una variante de los test, pero es diferente lo que trata de medir y se utiliza más en las ciencias sociales. Por ejemplo, se puede utilizar también en ámbitos como en la selección de futuros docentes, porque así podemos saber aproximadamente cuál es la actitud con respecto a la enseñanza, al aprendizaje y una serie de puntos que son muy importantes cuando se va a elegir a los que van a ser docentes. Porque para ser docente se necesita una serie de cualidades que no es común en las personas, ¿sí? Entonces, ahora en estos tipos tenemos la escala de ordenación en el material que les hemos alzado de Ezequiel Anderes. Ustedes van a encontrar más información. Tenemos las escalas de ordenación. Ahora solamente las de actitudes, ¿sí? Las escalas de ordenación que es son escalas arbitrarias o de estimación
porque no se construyen a priori, sino que cada individuo ordena por orden de su preferencia los objetos o individuos en relación a una característica. Esta disposición puede hacerse por medio de 3 procedimientos, que son la escala de ordenación de puntos, de clasificación directa y de comparaciones binarias. Son las 3 clases de escalas de ordenación. Las escalas de puntos pueden utilizarse palabras, enunciados o situaciones que la persona debe puntuar o tachar según su aceptación o rechazo. Por ejemplo, dice, lea las palabras que figuran más abajo, examine cada una rápidamente. Si le sugiere que es más desagradable que agradable, táchela. Puede tachar muchas o pocas palabras. Trabaje tan rápidamente como sea posible, pero con la certeza de que tacha las palabras que son más molestas que agradables, o más angustiantes que excitantes, más desagradables que atractivas. Y da una serie de palabras. Bolchevique, baile. Bueno, para mí, por ejemplo, me es desagradable bolchevique. Místico, rezo. La gente piensa generalmente que místico es más aceptable. Leyes sobre rigidez o esterilidad voluntaria. Las leyes sobre la rigidez no me gustan. Ku Klux Klan o Internacional Obrera. Ku Klux Klan, lo que yo sé es que mata personas negras. Y entonces ahí va uno apartando o ordenando según el desagrado cuáles son las que más me desagradan. Y con eso entonces yo muestro cuáles son las palabras que para mí son buenas y que me agradan. Entonces dice que la única dificultad es que para poder clasificar la respuesta y medir su significado, entonces tendríamos que hacer más trabajo estadístico. La segunda es la escala de clasificación directa, que consiste en una clasificación de preferencias de las cuestiones que se proponen. Por ejemplo, nacionalidades, candidatos, elecciones, ocupaciones, etc. Un ejemplo es al hablar de escalas ordinales o jerárquicas, puede ser, si usted no fuera paraguayo, ¿a qué nacionalidad le gustaría pertenecer? Entonces ahí vemos directamente cuáles son las que le gusta a él y cuál es la que no le gusta. Y bueno, y luego viene la de comparaciones binarias. Consiste en presentar los objetos en forma de pares, de 2 en 2. De cada par, el sujeto debe elegir una. La escala preparada por Mercer, que trae como ejemplo Lundberg, es bien ilustrativa. Y da las instrucciones que dice, es un estudio experimental de actitudes de grupo. Solo se le pide que subraye en cada par con quién usted preferiría estar asociado. Por ejemplo, el primer par es inglés sudamericano. Yo elegiría sudamericano. Si en general prefiere relacionarse con ingleses más que con sudamericanos, subraye inglés. Si en general prefiere con sudamericanos, subraye sudamericano. Si encuentra dificultad para decidirse entre uno y otro en cualquiera de los pares, subraya igualmente uno de los términos, sea el que fuere, por lo menos el que es un poquito menos desagradable. De todos modos, siempre subraye un término en cada par, aunque no esté muy convencido. Haga la elección en todos los pares siguientes. Presenta inglés sudamericano, francés alemán, ruso japonés, inglés alemán, japonés griego, y así varios. Entonces, según lo que vayan marcando, entonces se puede conocer. Pero por eso le llama comparaciones binarias, porque siempre hace un ordenado la persona. ¿Sí? Luego tenemos las escalas de intensidad, también llamadas escalas de apreciación, que estructuran las opiniones de trabajo, las opiniones bajo forma de respuesta en abanico, según la evolución o grado de un continuum de actitud. Un ejemplo de escala de intensidad preparada en Mendoza, Argentina, para sondear la opinión de determinados sectores frente a la huelga de docentes del año 1961, para no ser de ahora, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de la huelga de docentes? ¿Lo aprueba totalmente? 1, aprobación total. 2, aprobación con reparo.
3, posición no definida. Ni me gusta ni me disgusta, ¿verdad? 4, desaprobación en ciertos aspectos y 5, desaprobación total. Entonces, esta escala está ordenada, la escala de intensidad se da aprobación total, aprobación con reparos, ni va ni sí ni no, desaprobación y desaprobación total. ¿Se dan cuenta cómo va? Se trata de elegir entre varias respuestas que expresan el grado de aceptación o rechazo en relación a la pregunta en cuestión. Esa es la de intensidad. ¿Hasta qué grado, hasta qué punto rechazo yo ese objeto o estoy en total acuerdo con esa opinión? Entonces, también pueden ver ahí otro que está mostrado así. Sí, nomás con ese porque están todos ahí nomás en resumen. O sea, muy solamente nombrado. Luego están las escalas de distancia social, que son la de Bogardus, de Dott y de Crespi. Bueno, les voy a... estas son escalas, dice, muy difícil de construir porque tienen que ser sometidos a varios grupos y de eso otra vez de ahí fue sacarse una de ellas. Para la construcción de esta escala se establecieron un gran número de ítems que fueron graduados por orden creciente de distancia social por 100 personas. Se analizaron los resultados, se escogieron 7 ítems indicadores de distancia uniformes numerados arbitrariamente de 1 a 7. Y le pusieron el valor. El problema básico que presenta para su elaboración consiste en obtener ítems espaciados uniformemente que indiquen esa distancia social. En la página 256 de ese material van a encontrar ustedes un ejemplo. Dice que guiándose solamente por el impulso, o sea, lo más espontáneo posible, ¿admitiría usted gustosamente que los miembros de los países cuya lista ajustamos ocuparan una u otra de las situaciones indicadas en las columnas de la derecha? Antes de responder, tenga en cuenta lo siguiente. Recuerde que debe dar su reacción primaria en cada caso, lo primero que me viene a la mente. Exprese sus reacciones hacia cada nacionalidad como grupo. No se refiere a los miembros mejores o peores que haya conocido de ese grupo. Y piense más bien en la imagen o estereotipo que tenga de toda la nacionalidad. Y tercero, ponga una cruz en cada nacionalidad en la columna que usted desee de acuerdo con sus sentimientos. Y le presenta en primer lugar alemanes. Dice, las alternativas son: 1, no tendría inconveniente en casarme con él. 2, no tendría inconveniente en tenerlos como amigos. No me casaría. 3, los aceptaría como compañeros de trabajo. 4, viviría en el mismo barrio con ellos. Preferiría tenerlos como simples conocidos. La distancia 5. La distancia 6, los excluiría de mis relaciones. La distancia 7, los excluiría de mi país. Imagínense qué rechazo ha de tener cuando elige los excluiría de mi país. Bueno, y ahí da un montón de nacionalidades que cada uno tendría que ir refiriendo. O sea, por ejemplo, no sé, podría ser un griego, bueno, sí, un griego, por ejemplo. Ese sí yo pondría, no tendría inconveniente casarme con él, porque me parece que son un poco más afectivos, son más familiares. Bueno, y así da varios ejemplos de este material, así que van a poder entender. La escala de Dott, D-O-O-D, no E-O-D-D. Esta escala deriva de la anterior, de la de Bogardus, y también con la de Thurston, deriva de las dos, pero esta es más utilizada para medir actitudes respecto de grupos nacionales, religiosos y sociales. Se basa en el mismo principio anterior, o sea que hace, hace el mismo trabajo para construirlo, pero las graduaciones son solo 5. Recuerdan que la de Bogardus eran 7. Y por ellos son: 1, sí desearía casarme, no tendría inconveniente en hacerlo con una persona de ese grupo.
2, no tengo inconveniente en invitar a comer a una persona de ese grupo. Prefiero considerarlo como persona 3 a las que se conoce de vista y con las que solo cambian algunas palabras en los encuentros casuales. 4, no me agrada encontrarme con esas personas. Y 5, preferiría que se suprimiera a todas esas personas. Imagínense lo fuerte. Bueno, si me preguntaran con respecto a los musulmanes, por ejemplo, por decirlo así, yo marcaría el 4. No me agradan encontrarme con esas personas. Luego tenemos la escala de Crespi, que es más o menos semejante, pero mide más la parte de desaprobación y por eso le llaman a esta escala termómetro de desaprobación social. Se ha utilizado para medir actitudes respecto, por ejemplo, a los objetores de conciencia, pero puede aplicarse para la medición de diferentes tipos de actitudes y opiniones. La escala preparada por Crespi también tiene 5 grados, pero las frases son un poco diferentes. 1, no tengo ninguna razón para tratar a un objetor de conciencia de manera distinta a los demás. 2, aceptaría a los objetores de conciencia como amigos. 3, tendría únicamente relaciones ocasionales con los objetores de conciencia. 4, no quiero ningún trato. Tiene 6 este. Bogardus tiene 7, entonces Dud tiene 5 y Crespi tiene 6, perdón. O sea, depende de cómo ellos vean eso, le dan el 4, no quiero ningún trato. 5, pienso que los objetores de conciencia debían ser puestos en prisión. 6, estimo que los objetores de conciencia deberían ser fusilados. Generalmente cuando se trata de hacer aplicar estas escalas de actitudes, se hace de anónimos, pero tienen que poner ciertos datos que sean importantes para la investigación. La escala de Thurston también, y que es la más conocida, entonces donde se elaboran los ítems, se prueban los ítems y luego recién se vuelve un instrumento. Y también se usa para conocer no solo actitudes, sino también opiniones. Y ahí está todo el proceso para elaboración de eso, que si ustedes quieren pueden leerlo, estudiarlo y si quieren aplicarlo. Y hay también un ejemplo muy interesante. Hay una forma de clasificar en un continuo, una línea continua, donde la A, B, C, comienza con la A, que es lo demás desfavorable. F, G sería la parte neutral o intermedia, y la K, por ejemplo, si fuera hasta acá, serían 3, 6, 9, 10, 11. Le da 11 letras para eso. O sea, es solamente para ver un poco si no es tan radical, tanto de aceptación como desaceptación. Entonces, es una escala que se aplica para la actitud que se desea medir. La nota de actitud o opinión del sujeto será la media de los valores de escala de las proposiciones aceptadas. Entonces, acuerdo a esto se va bien. Y acá, como les digo, ustedes pueden divertirse leyendo los ejemplos. Todo está muy bien explicado. La escala de Likert también está basada en la escala de Thurston y el proceso de elaboración también es un poco largo, pero más busca conocer la parte de desaprobación en aspectos, o sea, aquellos en ese continuum de sentimiento de atracción o de asentir, de estar de acuerdo o de rechazar esa posición. Siempre hay que elegir entre 5 formulaciones. Por ejemplo, apruebo totalmente, apruebo en ciertos aspectos, estoy indeciso, desapruebo en ciertos aspectos, desapruebo totalmente. Generalmente estas escalas son aplicadas, o sea, sobre todo la de Likert, es muy aplicada en las investigaciones sobre actitudes u opiniones, pero más actitudes en las tesinas de ciencia de la educación, porque lo que se busca es conocer si está de acuerdo con diferentes posturas. Sí, se utiliza mucho. Yo he estado en varias tesinas y la mayoría utiliza mucho esto para conocer la actitud predominante respecto a, por ejemplo, currículum renovado
cosas nuevas en la enseñanza. Es decir, a ver si la persona es más abierta, más flexible, o si se cierra hacia... Estoy totalmente de acuerdo, o sea que para mí eso es lo mejor que hay. El intermedio que podía ser más flexible, ¿verdad? Puede, según la necesidad o según el tema, me voy hacia, ¿cómo se dice? Estar totalmente de acuerdo o más hacia el desacuerdo, ¿sí? Y acá da también un ejemplo genial. Y por último está el escalograma de Goodman, que dice que es lo que él hace es semejante a las otras, pero estas pueden ser jerarquizadas, es decir, poner, por ejemplo, entre opciones que una de ellas ya descarta las otras dos. Un ejemplo, noción de orden jerárquico. Dice, le hace tres preguntas, pero solamente una de ellas yo puedo responder con sí, las otras van a ser no. Bueno, por ejemplo, dice, ¿mide usted más de 1,80? ¿Sí o no? ¿Mide usted más de 1,70? ¿Sí o no? ¿Mide usted más de 1,60? ¿Sí o no? Bueno, yo ya no le puedo ni contestar ninguno de ellos porque mido menos de 1,60, 1,59. Entonces, pero si esta persona dice que tiene más de 1,80 m, entonces solo puede marcar la opción sí del 1, ¿verdad? Y entonces así después se va ordenando y todo. Hay una serie ¿cómo se dice? De ejemplos muy interesantes que ustedes pueden divertirse leyendo, ¿sí? Y luego están lo que es opinión que habíamos visto, se utilizan las escalas de opinión específicamente en los sondeos de opinión pública y campos de aplicación. Por ejemplo, además de la opinión pública, en los estudios de mercado se utilizan también escalas así de opinión para ver, o sea, por ejemplo, entre varios artículos, diferentes marcas, cuáles son los más adquiridos y por qué, ¿verdad? Eso es lo que hacen los marketineros, como dicen generalmente. Entonces también hay ejemplos de eso, por ejemplo, es un método objetivo. Dice una persona, ustedes conocen hay una consultora acá, Yup, no sé, creo que es norteamericana. Alguna vez la escuché nombrar, por eso nomás digo, que lo que trata generalmente es trabajar con la opinión pública en política. Y dice que a veces, cuando eso está bien hecho, entonces se puede predecir lo que va a ocurrir. Es como la boca de urna, por ejemplo, solo que esa no tiene la parte científica como la tienen las encuestas de opinión. Y los campos de aplicación de las encuestas de opinión, y también muchas veces sobre actitudes, ¿verdad? Pronósticos electorales, que es lo que más se usa aquí. Aquí lo que más se usa en la escala de opinión es para pronóstico electoral. Medidas de la opinión pública, es decir, tanto en área política, económica o social. También se aplica para conocer niveles culturales, para salud pública, investigación sobre publicidad, que es lo que le hablaba de mercado, investigación sobre la opinión referente a ciertos medios de información, que son estas encuestas que se aplican, ¿verdad? Para ver cuáles son el gallo de oro, creo que se llama, que es un premio, así tipo los premios Nobel que te dan a los que son más elegidos entre todos. En este material que les amo in extenso van a poder encontrar más información sobre esto. Todos los que se utilizan. Por ejemplo, el de medio de información dice, por ejemplo, número de personas que verán una determinada película, una obra de teatro, o que comprarían un libro sobre un determinado libro, ¿sí? Bueno, entonces, en el material que está desde el capítulo 14, ahí van a tener toda la información sobre lo que son las actitudes. Y vamos a ver un poco lo que es
lo que es sociometría, porque hoy quiero acabar con esa parte. Bien, tenemos todavía unos minutitos. Karina, ¿querés preguntar algo? Solo el silencio respondió en la noche antes, se lo recuerda. No, claro, profe. Ya se fue. O está todavía Karina, parece. O hace como yo cuando tengo que hacer otras cosas, entonces me levanto y me voy a hacer y después vuelvo otra. Bueno, la sociometría. La sociometría es el estudio, porque ahí nos dice, ahí habla solamente una de las técnicas de la sociometría. Sociometría es el estudio de la evolución y organización de los grupos, de la posición que en ellos ocupan las personas, prescindiendo del problema de la estructuración interna de cada persona. Es decir, la sociometría, según Moreno, es el estudio de la evolución y organización de los grupos. Utiliza diversos procedimientos para la exploración de las interacciones. El origen fue su fundador fue el doctor en medicina J.L. Moreno, nacido en 1892. Estudió psiquiatría en Viena con Freud y después de sufrir una intensa crisis religiosa, marchó a Estados Unidos, donde creó una escuela muy influyente, que es la escuela de la de la dramatización. Una de las formas es la dramatización, que es esta técnica que les doy aquí, que se denomina role playing, desempeño de roles, escenificación o psico o sociodrama, porque puede aplicarse también ahí. La técnica consiste en que dos o más personas representen una escena real o hipotética, desempeñando cada uno un papel, pero de forma espontánea. Por ejemplo, representar una situación o dramatizar o representar, como sería, la relación entre una pareja, más desde el punto de vista cómo afecta a un niño. Entonces, ustedes habrán visto esa promoción donde pide que sea, bueno, no es promoción, es de apoyo al abuso o la violencia intrafamiliar, donde el papá y la mamá, el papá sobre todo le trata muy mal a la mamá, empieza a tirar cosas y el niño sale caminando desorientado, pero ve a un policía y entonces le tira la mano y le lleva hacia su casa. Y ahí entonces el policía toma cuenta, digamos, de la situación y defiende o esposa al marido, ¿verdad? Le pone las esposas y lo lleva preso. Es recomendada para representar hechos cargados de emotividad y de difícil comunicación. Entonces puede ser como mímica o también es como contar el hecho en vez de contar el hecho, o sea, en vez de repetir así como que sin sentimientos lo que pasó, representa ese hecho. Entonces se puede entender lo que pasó. Los objetivos de esta técnica de la dramatización es hacer más claro, perdón, ya me fui muy lejos, es hacer más clara la relación interpersonal. Parece ser que al representar, no es que parece ser, es que al representar una situación X, por más que a nosotros no nos haya pasado, hace que la persona pueda entender lo que sí le pasó. Se puede hacer esto también para mejorar las relaciones entre docentes, educando y dirección. Es decir, si hay algún problema entre docentes, entonces se puede representar uno de esos problemas y pedir a cada docente que exprese su opinión de qué pasó, cómo puede mejorarse y cómo puede hacerse para que eso no vuelva a ocurrir. También entre la relación entre docente y educando y entre docente, educando y la dirección.
Se pueden eliminar inhibiciones creando condiciones para que los educandos se expresen libremente. Entonces ellos puedan expresar o representar, aunque no sea aparentemente sus sentimientos, si hemos pasado por semejantes cosas, podemos expresarnos como si fuera que nos pasó a nosotros. Es lo que hacen los actores, ¿verdad? Pero en nuestro caso lo utilizamos para curar, para comprender, para mejorar. Investigar acerca de situaciones problemáticas en las relaciones humanas, facilitar la comunicación mostrando en lugar de hablar, facilitar la comunicación por medio de la comunicación corporal. Es muy importante cómo esa comunicación corporal se va haciendo. Los participantes, siempre tiene que haber un director que si es en una situación educativa, tiene que ser el psicólogo escolar educacional o el orientador educacional o en último caso el profesor guía que tiene una formación mejor, digamos, para entender estas cosas. Los autores son las personas que van a representar la escena. Los observadores son algo así como unos yo auxiliares del director, que son los que también pueden preguntar a los autores, ¿y qué está sintiendo, por ejemplo? Entonces, esos ayudan, son co-directores, digamos. Y el auditorio, que generalmente son los demás alumnos, ¿sí? Las modalidades de la técnica, bueno, ¿cómo se puede hacer eso? El desempeño de roles puede ser planificado o no planificado. Planificado es cuando ya les decimos más o menos qué es lo que tienen que decir y quién va a representar a quién. Quién va a representar a un maestro y quién a un profesor. Me recuerda un poco, no planificado sería ese lo que suelen hacer los alumnos en la despedida del año o en la despedida del ciclo, cuando empiezan a representar a sus profesores, cómo se comportan los profesores, ¿verdad? Y entonces, bueno, generalmente uno se ríe, ¿verdad? El carácter, que la modalidad sea individual o colectiva. Cuando es individual es psicodrama, porque llega a ser personal. Y cuando es colectivo es el sociodrama, porque varias personas representan, dramatizan la situación. La aplicación a la enseñanza de una disciplina es el diario sociodramático, cuando se lleva ante, y por ejemplo también el juicio ante un tribunal. La intención depende de que la dramatización sea espontánea, la dramatización sea planificada y la dramatización sea terapéutica. Espontánea es cuando, espérate, voy a mostrar y representamos cómo ocurrió. Planificada es la que tiene ya un objetivo específico y ya sabemos lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando nos prepararon para ir a llegar a las familias, para ayudarles a tener una vivienda saludable o en las cosas en un colegio, entonces se planificaba y ya ensayábamos cómo íbamos a ir a decirle, por ejemplo, a un director o a un a un director o a un docente o a un grupo, a una colectividad. Eso es la planificada. Y la terapéutica sí que solamente la puede hacer el psicólogo. El desenvolvimiento de la técnica de dramatización tiene fases. La primera fase es la preparación de los autores, de qué se va, actores, de qué se va a tratar, etc. La segunda fase ya es la representación y la tercera fase es la discusión de lo que se representó. Y el otro es el test sociométrico que... No, mi amor, por favor. Estoy grabando. Sí, sí. Entonces, la otra técnica es el test sociométrico, que representa, que es una forma dinámica, pero se utiliza más, podría ser en grupos colectivos, ¿verdad? Pero se utiliza más en las instituciones educativas. Por favor, perdón, me distraje.
Entonces se hacen preguntas, los niños o los jóvenes tienen que poner en un papelito 3 nombres con quienes ellos harían respondiendo a las preguntas. Generalmente se utiliza una sola pregunta luego y se evitan los rechazos, pero igual se puede ver quiénes son los más elegidos. Entonces, por ejemplo, se hacen la pregunta: ¿quién elegirías para hacer tu tarea o para estudiar? Entonces cada uno pone su nombre y pone 3 nombres. El 1 a la persona con quien más querría estudiar, el 2 a la siguiente y el 3 a la siguiente. Y así también se puede hacer para cualquier tema que ustedes quieran saber. Y esto se lleva a una tabla que se llama la tabla sociométrica, que también les vamos a mostrar. El sociograma, que es, por eso es grama, porque utiliza gráficos. Y bueno, también en el material van a poder ver eso. El análisis e interpretación es para detectar estrellas o líderes. Por ejemplo, los líderes generalmente después son útiles para la formación de grupos de trabajo, de grupos de excursión, de distintos temas, y también se los llama estrellas, que por ejemplo hay algún problema y el profesor puede acudir a esos líderes, si son líderes positivos, para ayudar a resolver alguna situación que no pueda resolverse así apelando a los reglamentos, y eso que no es tan, porque no se puede hacer, ¿cómo se diría? No se puede obligar a las personas en estos casos a, ¿cómo se dice? A formar parte, por ejemplo, de un grupo. Tiene que ser selectivo. O cuando a veces hay dificultad. Por ejemplo, puede darse que 3 chicos solamente se elijan entre ellos. Y eso entonces se forma como una isla. La utilidad y límites del test sociométrico. Permite conocer con facilidad ciertos datos sobre la estructura informal de un grupo. Indicar el grado y la naturaleza de la adaptación de sus miembros. Podemos saber a qué cosas sí aceptan y qué cosas no aceptan. Cuáles son los estrellas, porque son los más elegidos, o cuáles no han tenido ninguna elección. Entonces, para poder trabajar también, porque a lo mejor son personas con baja autoestima, entonces se ayuda. El sociograma, grama, con G, nos expresa cómo es ese grupo en ese momento dado de que hemos hecho la pregunta, pero no nos explica por qué es así. O sea, podemos saber que Jorge, por ejemplo, es elegido el líder del grupo porque varios compañeros le eligieron, pero no sabemos por qué le eligieron a él. Y también cuáles son los no elegidos. Podemos saber por qué no podemos saber por qué no le eligieron, solo podemos saber que no fue elegido, ¿sí? Entonces, por eso no podemos decir que una persona tiene, nadie le quiere porque no fue elegido, porque no sabemos el por qué no fue elegido. A lo mejor porque le dimos solo 3 opciones y él sería una 4ª opción, ¿verdad? También. El sociograma solo puede realizarse con grupos de cierta permanencia. O sea que no hay que hacer un sociograma en una escuela o en un grado en los primeros meses. Por lo menos en el segundo mes recién hacerlo, porque ahí ya se conocen los alumnos de ese grupo. ¿Sí? El sociograma se basa en respuestas de nivel consciente en lo que dicen las personas. No indaga motivaciones ni actitudes más profundas. Y mediante esta técnica lo que se logran son datos importantes acerca de la estructura social de los grupos, preferencias y rechazos. Pero un conocimiento profundo de dicha estructura requiere otro tipo de investigación. Entonces, en resumen, el sociograma es un instrumento de exploración de gran utilidad para el conocimiento de la estructura interna de los grupos, que puede ser utilizado para el mejoramiento de las relaciones colectivas, para la orientación individual de los alumnos.
¿sí? Más información tienen ustedes en el material en el capítulo 17 de Ezequiel Under Ed, que también le hemos levantado. Y bueno, sería hasta ahí entonces, chicos. Si hay alguna pregunta, Karina. Karina, Todo claro. Karina. Bueno, parece que no hay. Entonces, paramos nomás ahí. Bueno, hasta pronto. Buenas noches, profe. Hasta luego.